Una chulada el capítulo 5 de It, Welcome to Derry, una experiencia poética y orgásmica ver de nuevo a Pennywise, el payaso bailarín, Bill Skarsgård, tétrico y horripilante como siempre. El capítulo 5 nos regaló solamente una secuencia de terror y con eso fue suficiente, me cagué del susto y de la alegría. Por fin apareció Pennywise, el director Andy Muschietti creó la perfecta tensión para que el momento que apareciera Pennywise fuera memorable. Aquí vemos también que regresa Matty, el niño que Pennywise secuestró al inicio de la serie, pero aquí en este episodio Matty realmente es Pennywise, quien hizo que Lily y sus amigos bajaran al drenaje para estando ahí comérselos. La aparición de Pennywise realmente fue algo muy especial. En este capítulo, los militares tratan de encontrar a Eso el payaso y van directo a su guarida. Por su carácter, el general Shaw hace que Leroy Hanlon sea el líder de la misión. La razón por la que Shaw elija a Leroy Hanlon es porque Hanlon no siente miedo. Y es en la legendaria calle Neibolt número 29 donde se encuentra la entrada a los dominios del payaso bailarín. En esta casa se encuentra la entrada al infierno. Todos los soldados fueron previamente educados sobre la existencia de Eso el payaso. Están muy bien educados e informados y saben que eso se manifiesta en lo que más le temen. Pero estudiarlo y verlo en la vida real son dos cosas muy diferentes. Aunque Leroy Hanlon en términos médicos es un hombre sin miedo, en realidad no es así, ya que en este episodio vemos como Eso el payaso lo quiebra mental y sentimentalmente al ver morir a su mejor amigo. Leroy Hanlon siempre se ha considerado un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, y una de las cosas más dolorosas para él sería lastimar a su esposa, y aquí vemos como Eso el payaso toma la forma de su esposa y Hanlon la mata. Leroy Hanlon está en lo profundo de las cloacas, se encuentra perdido y de repente aparece su esposa Charlotte, quien se convierte en monstruo y Hanlon le tiene que disparar. Y por un momento Hanlon cree que realmente asesinó a su esposa, pero después se da cuenta que era una ilusión de Eso el payaso. Y a partir de ese momento Hanlon toma la decisión de matar a todo lo que se le ponga enfrente, porque todo lo que verá en ese túnel será falso. Y eso nos lleva al momento más emotivo de este episodio. Después de que Hanlon le disparó a la forma humana de Charlotte, su esposa, se le aparece su hijo Will, pero con la diferencia de que Will es real esta vez. Es realmente su hijo quien se metió en las cloacas junto a sus amigos. Y por más improbable que Will, su hijo, apareciera ahí en las cloacas, ese es el verdadero Will, su propio hijo, a quien toma la decisión de matar con su arma. Y quien se da cuenta de esto es su mejor amigo, Paulie. Paulie, al darse cuenta de que Hanlon le va a disparar a su hijo, se mete entre Hanlon y el hijo y recibe el balazo en el pecho. Paulie, el mejor amigo de Hanlon, quien luchó con él en la guerra de Corea, ahora está muerto. Era como un hermano para Hanlon y de repente vemos a estos dos soldados sin miedo, totalmente quebrados. Me encantó este momento, fue muy intenso, fue trágico, fue muy inesperado. En el agua del drenaje, Dick Hallorann se ve transportado a su niñez con su abuelo, y si conocen el pasado de Dick Hallorann, si han visto El Resplandor, The Shining de Stephen King, la aparición de su abuelo son terribles noticias, y aquí vemos que se preparó a conciencia cada detalle. El director tuvo sentado en el piso a Dick Hallorann durante toda la escena de manera intencional, para hacerlo ver como a un niño, para minimizarlo, para despertar los traumas de su infancia, ya que al estar sentado Hallorann, su abuelo, se encuentra en una posición de superioridad, haciendo ver a Hallorann como a un niño, a pesar de que el abuelo está chaparrito. La mente de Dick Hallorann está totalmente confundida y quebrada por la regresión a su violenta niñez vivida con su abuelo. La figura del abuelo lo encoge psicológicamente de muchas maneras y regresa a Hallorann a ese mismo estado vulnerable en el que se encontraba de niño. La reaparición de Matty, por otro lado, es uno de los momentos más épicos de la serie. Matty les dice a sus amigos que estuvo en las cloacas donde vive It. Matty no es Matty, es Eso el payaso, pero los escritores hicieron un excelente trabajo en ocultar ese enorme detalle. Nunca te imaginas que es una de las formas de Pennywise. Realmente te engañan haciéndote creer que Matty ha regresado. La manera en la cual Matty se transforma en Eso el payaso es algo verdaderamente escalofriante y grotesco.
Matty empieza a girar en un poste cantando una canción de niños y de repente le empieza a crecer algo detrás de la cabeza y es una boca llena de dientes. La criatura que le sale de la cabeza a Matty empieza a tomar forma y vemos que es Pennywise. Muschietti supo acumular muy bien la atención durante los episodios 1, 2, 3 y 4 y aquí el episodio 5 es memorable porque aquí ya aparece Pennywise en su forma de payaso y aquí es cuando la serie realmente ya tomó forma y se pone bien buena. Un excelente trabajo, me gustó mucho el episodio 5. Secundariamente también en este episodio vimos cómo el papá de Ronnie se escapa ya que lo iban a mandar a una penitenciaría de máxima seguridad donde no iba a durar ni una sola semana con vida y descubrimos que la mujer con la que estuvo teniendo sexo la noche que Eso el payaso mató a los niños es la enfermera que conoció a Lily en el hospital psiquiátrico, una mujer blanca y casada. Quizá más adelante en la serie ella sea la que salve al papá de Ronnie atestiguando ante el juez que estuvo con él en un hotel y que no pudo haber matado a los niños por ese gran detalle. Vimos también cómo la daga sagrada de los indios salvó a Lily de Pennywise, quien estuvo a punto de comérsela, pero la daga que se le cayó al sobrino de Rose le salvó la vida a Lily. Vimos en este episodio que Derry es prácticamente una cárcel que tiene cautivo a Pennywise y que cada 21 años una tragedia despierta a Pennywise de su sueño. Sabemos que Pennywise es un cazador que fue cautivo en el bosque gracias a los nativoamericanos y ahora los militares lo han despertado y con todos los asesinatos y tragedias que han pasado en Derry, la forma de Eso el payaso está completa. La forma de payaso ha regresado y más fuerte que nunca. Ya sabes ahora que Derry es realmente la cárcel de Pennywise. Me gustó mucho también cómo Dick Hallorann y Hanlon se quiebran ante Eso el payaso, metiendo al ejército en un problema épico. La trama se ha acelerado como un tren fuera de control. Se siente que el director prepara un clímax a lo Stephen King y creo que hasta el momento el capítulo 5 es el mejor de toda la serie. Ha ido increciendo esta serie y ahora está a punto de explotar en un volcán de intriga, gore y tensión psicológica. Me gusta mucho la dirección que ha tomado la serie. Recuerda que la pasan todos los domingos a las 9 de la noche por HBO Max. Este domingo la pasaron a las 8, no sé por qué, pero el siguiente domingo no me voy a perder el capítulo 6 por nada del mundo. También la referencia al Resplandor, a The Shining de Stephen King en Dick Hallorann es magistral. ¿Se acuerdan de el chef del Overlook Hotel en El Resplandor? Ese es Dick Hallorann, un personaje que posee la habilidad psíquica conocida como The Shining, como El Resplandor. Hallorann en la película del Resplandor de 1980 fue interpretado por Scatman Crothers y se convierte en un mentor para el niño Danny Torrance, el hijo de Jack, que también tiene esta habilidad del resplandor. ¿Se acuerdan? Simplemente esta serie está sensacional y si aún no la has visto te recomiendo verla inmediatamente. Aquí en la pantalla final te voy a dejar el resumen de todos los episodios de It Welcome to Derry uno por uno. Por si no los has visto, esta playlist te va a poner al corriente de toda la serie hasta ahora, así que haz clic en este video que te aparece en la pantalla final y sigue disfrutando de Crypto TV y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador.